Iglesia Unción Ministerial presenta Un café con mi hermano. Queremos llevar a tu hogar el mensaje divino que inspira nuestras vidas. No es solo una historia, es un testimonio de vida. Conduce Pastor Wilmer Santamaría, Pastora Ivette Yadira Ormaza. Bienvenidos. Bueno, bendiciones para todos. Tengan un excelente tiempo de parte del Señor. Estamos muy contentos aquí en Un Café con mi hermano. Recuerda que no es una historia, es un testimonio de vida. Así que prepárese, porque hoy usted va a ser muy bendecido con ese testimonio tan tremendo, esa historia, ese mover de parte del Señor que hubo en nuestro invitado especial del día de hoy, que viene hoy a contar esa historia, ese testimonio que nos va a estremecer el alma. Un Café con mi hermano es un programa de la Iglesia Unción Ministerial. Le habla el pastor Wilmer Santamaría y hoy estoy aquí al lado con el pastor Cleisman Umaña, que nos acompaña, oriundo de Yopal, Casanare. Pastor, Dios me lo bendiga. Gracias, pastor, muy ¿Sí amable. es de Yopal, no? Sí, vengo de Yopal. Viene de Yopal, Casanare. Pastor, bendiciones, bienvenido. Muchas gracias, pastor, muy amable por esta invitación tan cordial. De verdad que para mí es un privilegio muy grande estar aquí con ustedes y hacer parte de este programa, que es un programa muy especial y sé que llega a mucha gente también. Gracias por la invitación. Está haciendo un clima maravilloso en la ciudad de Bogotá. Y bueno, yo vengo de Yopal, es una tierra bastante caliente, pero aquí me he sentido muy acogido. Gracias por recibirme también. De esa manera hospedarme en su casa. Muchas gracias al pastor, a la pastora, a su esposa. Y bueno, sí, yo quiero realmente hoy presentar un testimonio de vida, una experiencia personal, diría yo, que es lo que el Señor hizo en mi vida. Sí, pastor. Gloria a Dios. Estamos tomándonos un cafecito hoy con él, charlando de una manera bien bacana, bien chévere, donde el Señor pues va a ir guiando cada palabra que se va a estar aquí colocando para que sea edificación para su vida en todo momento. Y yo le quiero preguntar, pastor, este hombre, aquí donde usted lo ve, ha pasado por momentos muy difíciles y el Señor milagrosamente lo sacó de la cárcel. Milagrosamente. Usted va a escuchar cómo Dios hizo para sacar de la cárcel a este hombre. Y pastor, cuéntenos cómo fue esa historia, pero dígame dónde nació usted, cómo ha sido todo este proceso para llegar aquí donde estamos sentados el día de hoy. Bueno, claro que sí, pastor. Bueno, iniciar diciendo que soy de la ciudad de Villavicencio Meta. Mi nombre es Cleirman Ansurgen Umaña Rojas. ¿Ese Ansurgen dónde viene? Esos nombres, Cleirman y Ansurgen, son dos nombres alemanes, los dos. Mi papá fue el culpable de eso. Bueno, quizá haya la oportunidad de decir más adelante lo que significa también el nombre. Pero nací allí en la ciudad de Villavicencio, en el barrio exactamente Ciudad Porfía. Era un barrio que le llamaban la ciudad de los milagros, porque decían que todo lo que se robaban aparecía allá en Porfía. Y los que saben, y son de Villavicencio, saben que el lugar al que me refiero es verdad. Lo que sucedió, la historia que tiene ese barrio es muy fuerte. De allá vengo. Nací allí, estuve hasta los 17 años, casi 18 años en esa ciudad, en ese lugar. Ya cuando iba a completar 18 años nos mudamos para la ciudad de Yopal, Casanare, el departamento de Casanare. Y desde ese entonces pues ahí Dios me estableció y ahí me quedé en Casanare. ¿Cuánto tiempo lleva ya en Yopal? En Yopal yo llevo aproximadamente 17 años en Yopal, Casanare, sí. Bastante tiempo en Yopal, Bastante. Bueno, ¿y qué empieza a vivir allá en Yopal? O sea, ¿cómo fue todo este proceso para la vida de Cleisman Umaña, Cleisman Ansurgen Umaña, y llegar pues ahí a ser tocado por el Señor? Amén. Bueno, yo creo que una parte inicia en la ciudad natal de Villavicencio, una parte inicia allí. Es importante destacar que yo
me crié en medio de una olla que le llaman comúnmente, que son lugares de vicio, drogadicción, robos, violencia. Yo me crié en esa olla, yo crecí en esa olla, veía muchas cosas feas, desagradables, veía niños robando, consumiendo drogas, las pandillas reinaban allí, de hecho las pandillas gobernaban literalmente allí en ese barrio, ya que la policía pues cuando ingresaban a veces los maltrataban, los desnudaban, les quitaban el arma de dotación. O sea, la policía entraba y los despojaban de todo lo que llevaban. Sí, había un CAI de policía muy pequeño y ellos podían estar ahí porque en el CAI habitaban los policías, pero mientras ellos no se metieran con los pandillas no les pasaba nada. Pero en algunas ocasiones sucedió que ellos intentaron intervenir en algunos pleitos de pandillas y sucedió que después de eso, como 2 días después de esa intervención de ellos, ellos pasaron como a las 2 de la mañana desnudos por toda la calle hacia el CAI de la policía, porque les habían quitado la dotación, el arma, y entonces a partir de ahí empezaron a darse cuenta que era muy peligroso meterse con las pandillas e intervenir. Después ya uno veía muy comúnmente algunos agentes observando las peleas de pandillas. Yo vi esa escena cuando ellos, 2 de ellos observaban cómo unas mujeres estaban peleando con cuchillos. O sea, entonces realmente yo diría que a mí me afectó mucho en gran parte crecer en un lugar como ese. Me afectó mucho porque crecí viendo tantas cosas y como que uno crece con odio, con esa maldad, con esas cosas, viendo tantas cosas en la población. Y todo comienza allí porque a causa de eso vienen muchos muchachos, lo invitan a uno a tomar, lo invitan a uno a fumar, y siendo uno un adolescente de 13, 14 años, entonces de pronto es muy difícil uno mantenerse de pronto íntegro o con buenos principios, sano, cuando está rodeado de solo gente que hace el mal, solo muchachos que practican tantas cosas desagradables, que roban, consumen drogas. Pero yo me levanté como hasta a los 12 años, yo comencé a trabajar. Yo era un niño muy juicioso, yo iba a la plaza de mercado y me traía esos guacales de mandarinas, de bananos, y los ponía en una carretilla que mi papá tenía, y sacaba esa carretilla vieja y la ponía allí, llenaba ese guacal, lo echaba las mandarinas en la carretilla y comenzaba a vender mandarinas a 100, mandarinas a 100, a 200, las más grandes, decía yo. Y la gente pasaba y me miraban allí, ese niño ahí, y me compraban mandarinas. Y yo ahorraba, y cuando me daba cuenta, a veces mi hermano me había quitado la moneda de la ganancia. Bueno, esa era en mi niñez. Yo era muy juicioso tratando de trabajar. A los 12 años yo comencé a trabajar en panadería. Allí empecé a aprender a vender pan en las tiendas, a vender gelatina de pata, a vender jabón de tierra, que era algo que muy común también. Sí. Todo esto, hasta quizá los primeros años estuve muy juicioso, hasta quizá los 15, 16 años empecé a dejarme influenciar por las malas amistades, y ahí comenzó una parte de mi vida oscura, podamos decirlo así, de mi vida oscura, que comencé a fumar cigarrillo, comencé a juntarme con malos muchachos, y ahí comenzó una parte, hasta cuando yo soy trasladado me mudé para Yopal. Ya llevaba unas ciertas costumbres desagradables, ¿no? Y tantas cosas aquí en la cabeza, en el corazón. Quizás sea importante destacar que a veces no nacimos en una familia donde nos brindaron amor, que le decían: hijo, te amo, te quiero, que descanses, buenas noches, Dios te bendiga, Dios tiene un plan contigo. De hecho, yo nunca escuché hablar de Dios en ningún lado. Yo tenía 14, 15 años y nunca había escuchado hablar de Dios. O sea, es algo que ahora mismo me impacta a mí saber que a esa edad nunca alguien me había dicho: Dios te ama, Dios está contigo, o que mis padres me dijeran: hijo, te amamos, te queremos, a veces esa falta de amor, de cariño de los padres o de la familia, eso también afecta de alguna manera y alimenta, por decirlo así, alimenta ese rencor, tantas cosas que se siembran y se ven en una sociedad como esta. Entonces, creo que cuando yo fui a Yopal, antes de cumplir los 18 años, yo ya iba un poco contaminado, creo que ya iba bastante contaminado. Y bueno, allá comienza otra historia. Ya la mente iba turbia. Ya la mente... todo correcto. Lo que había mirado los ojos. Mira que lo que impacta, el estar mirando muchas cosas, cómo te impacta la mente, cómo te impacta el espíritu y todo. Y hoy estamos aquí con él, que nos está compartiendo ese testimonio. Estamos empezando, estamos tomando apenas ese impulso
Y ahí detrás de cámaras se encuentra la pastora Ibe, que también ahí va a hacer preguntas en esta tarde para que el pastor Clayman pues la responda dentro de lo posible. Así que, pastora, ¿cuál es la pregunta? Ella hace unas preguntas, pero... ¿Verdad? Sí, corta cabeza. Bueno, sí. Vamos a escucharla. Claro, claro que sí. Clerman Amsurgen Umaña Rojas, no puedo olvidar para nada ese Rojas, por favor. Sí. ¿Listo? Entonces, hay una pregunta muy interesante que produjo cuando usted dijo lo siguiente: entre los 14 años, 15 años, quizá 16, nunca habías escuchado de Dios, ¿habías escuchado de Satanás? Bueno, es una muy buena pregunta. No le digo que esas preguntas son... Quizá la pregunta, el término Satanás no lo había oído, pero yo creo que los hechos decían todo. Las acciones, la parte delictiva de las drogas, eso evidenciaba que sin lugar a duda estaba viviendo un infierno. Vivíamos un infierno allí, aunque el término como tal no lo he escuchado, pero yo creo que en gran parte sí vivimos un infierno allí, y él era el que tenía gobierno y dominio sobre ese lugar y sobre tantas personas, y de hecho ya estaba influenciando nuestras vidas desde esa edad. Bueno, llega Yopal porque es trasladado con la familia, Sí. La mamá y el papá para Yopal de Villavicencio, para Yopal, ¿sí? Sí, correcto. Y ya efectivamente iba una contaminación, una mente no tan sana de Sí. todo lo que había visto y lo que había vivido hasta ahí. Y llega Yopal, ¿y qué pasa ahí? O sea, ¿a quién conoce que le da como sin decir nombre lógicamente, a quién conoce que le da como esa continuidad a todo lo que ya venía de Villavicencio? Bueno, yo creo que cuando yo llego a Yopal, lo primero que hago es presentarme para prestar servicio. Yo fui voluntario me fui al ejército y presté servicio militar allí 2 años, 23 meses exactamente. Y yo creo que yo no quisiera atribuir al ejército esto, ¿no? De ninguna manera, pero sí creo que estar allá me hizo acercar a mucha gente también con esos mismos pensamientos que yo tenía. Gente que consumía vicio también, conocer las armas, meterme en ese mundo, como que, aunque no es el objetivo de nuestro ejército, pero como yo ya traía unas cosas en mi cabeza, en mi corazón, conocer las armas, ese ambiente que se vivía allá, eso de alguna manera alimentó un área que faltaba en mi vida para seguir esa vida delictiva, que era conocer un poco más las armas, ¿sí? Como con más libertad. Allí pues obviamente también me relaciono con algunas personas que también en la vida pasada, antes del ejército, pues consumían drogas, consumían vicio, se dedicaban a vidas delictivas. Entonces eso de alguna manera me influencia también negativamente a mí, pero estuve ahí en el ejército durante los 23 meses. Finalizando el ejército, finalizando el servicio militar, yo salgo de prestar servicio y ahí comienza mi vida delictiva. Quizá en el pasado, antes de los 18 años, hice algunas cositas, bebíamos licor, fumábamos, pero como delincuentes como tal no me había convertido en eso. Pero después de que salgo del ejército, ya tenía como más claridad, más madurez en muchas cosas, y también muchas más amistades negativas, malas influencias realmente. Entonces comienzo a compartir con ellos, comenzamos a beber con ellos, a fumar, y me relacioné con un grupo de personas que realmente no eran muy saludables para mi vida. Entonces después de que salgo del ejército comienza mi vida delictiva, comienzo a beber, comienzo a fumar, comienzo a consumir algunas sustancias alucinógenas, consumí la marihuana, consumí perico, muchas bebidas. Cada 8 días amanecían en la casa donde nos reuníamos 20 botellas de ron, tubos de perico por doquier, marihuana consumíamos en grandes cantidades. Ese era nuestro estilo de vida y empezamos a delinquir, un grupo de personas, amigos, comenzamos esa vida delictiva, que ahí comienza una vida demasiado dolorosa, de persecución, de miedos, de temores, que realmente no es bueno ni recordarla. Pero ahí comienza, mi vida delictiva comienza ahí. Comencé a participar de toda clase de hurtos, delitos desagradables, hacerle daño a la gente. De muchas maneras hicimos daño a las personas y bueno, fuimos perseguidos también en algunas ocasiones.
Fui llevado al calabozo en algunas ocasiones también, me llevaron varias veces al calabozo, varias veces. Después de que salía del calabozo yo decía, bueno, voy a comenzar a cambiar, voy a comenzar a cambiar, voy a tener un cambio de vida positivo. Pero no, cuando llegaban los amigos, las amistades, nuevamente seguíamos en lo mismo, seguía delinquiendo, seguíamos participando y haciendo cosas desagradables. Y cada día eso se iba incrementando, cada día yo creo que de alguna manera la influencia de las tinieblas estaban en mi vida, de alguna manera estaba siendo influenciado por las tinieblas y cada día la visión de la delincuencia como que iba aumentando de nivel, como que iba creciendo, como que mi mentalidad ya no se dedicaba tanto a robar cositas por ahí, sino iba creciendo, iba pensando con más maldad en mi corazón. Pasó una línea, como un punto de no retorno. Correcto, Sí. como que llegué a una etapa donde ya no quería retroceder, sino quería crecer más, quería convertirme. Quizá voy a decir esto, que creo que vale destacarlo. Hay una visión que se me metió en mi cabeza. Creo que estoy seguro que las tinieblas influenciaron en mi vida, pero fue como cierta visión, como cuando alguien desea algo en la vida, pero maligno, algo malvado, y yo quería convertirme en un asesino. Esa visión la tenía, el enemigo sembraba esa visión en mi vida y como que era algo al que yo perseguía, que yo quería convertirme, y hacia allá iba todo. Ya estaba pensando en dejar de ser un bandido para convertirme en un asesino. Entonces, mire cómo la influencia demoníaca empieza a afectar mi vida cada día, y a pesar de que tenía una persona, una mujer muy maravillosa, que en ese momento me apoyó, me ayudó, trató de que dejara ese mundo, y que por ella dejara el mundo, y por ella que estuviera dispuesto a cambiar de vida. Y yo le prometía y le decía, mira, yo voy a dejar esa vida, yo voy a dejar esto, yo voy a cambiar, y le prometía que iba a cambiar, pero cada vez que le prometía, le rompía la promesa al momento. Claro. Seguía delinquiendo, seguía bebiendo, seguía haciendo locuras, pero siempre que cuando caía el calabozo, ella hacía muchas cosas por sacarme de allí, y yo decía, voy a cambiar, esta vez voy a cambiar. Pero no, seguía delinquiendo, por más que le prometía. Yo tenía ataduras profundas en mi alma, y era difícil romperlas, era difícil dejar de hacerlo. Yo estaba siendo como gobernado por el mismo infierno a hacer esas cosas malas que hacía, y no podía dejar de hacerlo, pastor. Yo seguía haciendo las cosas malas, seguía haciendo daño. Era algo inevitable en mi vida, después de que atravesé, como usted dice, como una línea, sí, como cierta etapa. De ahí en adelante era como indetenible. Realmente me convertí en alguien indetenible, y empezó a aumentar la cantidad de amigos también, de amistades. Cada vez se convirtió eso como en una banda, se fue convirtiendo, y cada vez se nos salía de las manos un control o un cambio de vida. Cada vez se hacía más imposible cambiar de vida. Cuando uno está rodeado de tanta gente que lo influencia al mal, pues se hace más difícil, y eso me pasó a mí. Por más que le prometía a mi compañera sentimental que tenía en ese momento, pues más le rompía la promesa, menos cambiaba, cada vez iba más a la perdición, y caí muchas ocasiones. Fui al calabozo, salí, entraba, y así cada vez se fue complicando más, hasta que empezaron a suceder las cosas que fueron las que me llevaron a prisión, fueron las que me llevaron a ir a un punto, como a un punto límite, a un momento en que ya no soportaba más. Entonces empezaron a suceder las cosas más delicadas, los delitos más graves, que fueron los que me llevaron a prisión, y donde Dios comienza la gran obra en mi vida. Tremendo. Mira o sea, aquí hay un dicho, todavía hay un dicho que dice que Dios lo crea y el diablo lo junta. Entonces, en ese momento de lo que estaba pasando ahí, hoy el pastor Clayman Umaña estaba, es como si el diablo, como él dice, les iba colocando esos amigos, entre comillas, esa gente influenciadora, para que irlo atrapando cada día más en una. Y esta es la situación de mucha gente, donde viven circunstancias iguales o peores o menos peores, pero viven circunstancias donde el enemigo los va colocando como ficha de ajedrez, sí, para llegar y meterlo ahí en un torbellino donde muy difícilmente se sale. Solamente lo hace Dios, el que está cogido de la mano del Señor. Y el sueño era llegar a ser un asesino. Sí, realmente esa era como una visión que el enemigo había sembrado en mi vida.
convertirme en eso. Esa era como una gran misión que yo tenía, que me había propuesto en ese mundo delictivo. Tremendo. Hay una pregunta acá de la pastora Ivette. Todo lo que has contado, Clerman, es fuera de tu casa. ¿Qué pasa en la casa cuando Clerman no está? ¿Qué pasa en la casa cuando Clerman regresa en las noches o en las oportunidades mientras que Clerman sigue creciendo en ese mundo de la delincuencia? Ok, bueno, esa es una pregunta muy importante que le agradezco por realizarla. Una de las cosas que suceden en casa es las siguientes. Cuando yo vivía en casa con mis padres, ellos se preocupaban obviamente muchísimo por mí. Mi papá es muy realista y le gusta ver las cosas como son. Y él sabía aceptar la realidad que estaba pasando, aunque desconocía muchas cosas que yo hacía, pero el hombre sabía algo, sabía que en cualquier momento a mí me iban a asesinar. Él sabía eso. Él sabía qué hijo tenía. Él sabía qué clase de hijo tenía, claro que sí. Resulta que en la casa, yo soy el menor de la casa, yo soy el menor de 5 hermanos, pero yo era, por decirlo de esa manera, quizá era como el más sano, el menor, el más juicioso allá, el más trabajador, el que estudiaba más, y paso de convertirme de eso a convertirme como en el peor de todos, ya que mi papá en alguna ocasión dice, en cualquier momento llegan aquí a la casa con la noticia de que mataron a su hijo. Entonces mi papá sabía que en cualquier momento llegaban con esa noticia. Él me dijo a mí antes de morir, él me dijo, yo sabía que en cualquier momento llegaban a la casa a decir mataron a Clerman. Entonces mi papá toma una decisión muy sabia y dice, yo tengo que asegurar a ese muchacho porque me lo matan, no tengo cómo enterrarlo. Entonces mi papá toma la decisión de pagar un seguro funeral para estar preparado, porque él dice, si yo no puedo cambiar a ese muchacho, en cualquier momento lo van a matar. Entonces por lo menos voy a tenerlo asegurado para que cuando venga con esa noticia ya pues haya un seguro que garantice una digna sepultura. Entonces él dijo, no, yo tengo que pagar el seguro funerario. Entonces eso era lo que pasaba en la casa, dolores de cabeza. Mi mamá sufría mucho también, todos sufrían por causa de mi vida. Yo no llegaba a la casa, yo no paraba allí, y cuando llegaba vuelto loco, llegaba terriblemente drogado, en situaciones desagradables. No me importaba nada, yo llegaba y buscaba problemas, me inventaba pleitos, formaba caos. De hecho, no solamente en la casa, los vecinos, la gente que vivía ahí cerca de la casa, ellos sabían qué clase de persona era yo. De hecho, hace unos días me encontré casualmente con un señor que vivía como a 2 casas de la casa paterna, y el hombre me dice, pero el pastor me conoce como pastor actualmente. Entonces dice, pero el pastor era una joyita. Dice el hombre, el pastor era una joyita, porque yo me acuerdo cuando cada ratico llegaba la policía a meterse a la casa, a sacar a alguien, a buscar a alguien, y era usted. Cada vez llegaba el ejército, llegaban diferentes, todas las noches llegaba la policía y no el pastor, pero yo no era pastor obviamente, pero él dice, no, llegaban a buscarlo a usted. Entonces la gente de ahí también da testimonio de la vida que yo llevaba, el desorden que yo llevaba. Pero sin lugar a dudas mi familia, mis padres sufrieron mucho. Mi mamá fue una mujer que sufrió demasiado. Ella comenzó a ir a una iglesia también, a orar por mí, porque sabían que en cualquier momento su muchacho sería asesinado, porque andaba en realmente malos pasos. Entonces ese sufrimiento que vivía mi padre, yo realmente lamento mucho que haya tenido que pasar por eso, porque es muy difícil y es muy duro el sufrimiento de una madre cuando un hijo está perdido, cuando está en las drogas, cuando está en una vida delictiva, cuando está consumiendo. Es muy duro ese sufrimiento de una madre, y yo sé que ellos sufrieron en gran manera, sufrieron demasiado. Claro, debió haber sido así. Aquí en un paréntesis, cuando hace la pregunta a la pastora que estaba pasando con la familia, empieza a hablar de que el papá compra un seguro porque estaba segurísimo de que en cualquier momento llegaba la noticia de que lo habían matado o lo habían pelado, como digo yo por ahí. Sí, correcto. Y compra el seguro y pues ahí esperando solamente la noticia. La noticia. Correcto. Y eso era lo que él tenía ahí en el corazón, en su mente, que pasaba. En esta parte, cuando empieza a haber un cambio, si vamos a hacer acá ese paréntesis, que empieza a haber un cambio, ¿cómo empieza a ver ese nuevo Clerman? Ese nuevo hombre, ese nuevo hijo, ¿sí? que está naciendo nuevamente. Y cómo es la actitud de él al principio. ¿Creyó, no creyó? ¿Cómo fue el comportamiento de él? Bueno, él
cuando vio un cambio en mi vida, de pronto lo tomó un poco incrédulamente. De pronto el proceso de creer en lo que Dios hizo en mi vida, le tomó unos cuantos meses asimilarlo, como ver que realmente era algo de Dios y no simplemente un sentimiento de motivación que nació en mi vida. Porque quizá al comienzo él dijo, no, fue que se propuso cambiar y cambió. Fue que se propuso tener una vida diferente y lo logró. Lo vio simplemente así como un acto positivo de mi parte y no como un cambio o una intervención de Dios. Entonces ya fue con los meses que él fue como asimilando y dándose cuenta que verdaderamente Dios existe. Estaba haciendo algo el Señor ahí. Correcto. Mientras que la mamá orando en la iglesia, Sí, clamando por su ella hijo. A la labor de las madres, ¿no? ¿Cuántas madres les ha tocado ir a clamar por sus hijos? Correcto. Para que Dios haga algo cuando son creyentes que van a la iglesia, que Dios haga algo ahí. Sí, yo creo que, pastor, que una de las cosas que afectó poderosamente mi vida fue la oración de mi madre. Ella también oraba constantemente, la congregación pedía oración por mí, pero no solamente ella, sino yo viví una parte de esa etapa con mis padres y una etapa de esa etapa, otra parte de esa etapa con mi compañera sentimental. Está el otro lado. Esa es otra parte, que ella también sufrió por mí, también oró por mí, también se congregaba en una iglesia para pedir oración por mí y intervino incontables veces para ayudarme a mí también a dejar esa vida. Pues yo estaba muy apegado a ella, muy enamorado de ella y yo decía, no, yo lo que sea lo dejo por ti. Entonces yo dejo esa vida por ti, yo te amo y voy a dejar esa vida. Y siempre se lo prometía, pero nunca lo cumplí. Entonces ella también sufrió mucho verme en esas andanzas, en esos pasos, y de alguna manera yo quería afectarla a ella también y ser mala influencia para la vida de ella. Gracias a Dios que ella siempre fue una buena mujer y quiso sacarme de esa vida, pero no fue suficiente. Yo necesitaba algo más que una ayuda humana para salir de esa situación. Tremendo. La ayuda divina, la ayuda divina. Esto se va colocando bueno porque vamos ahí entrando aún más en materia de ese testimonio que tiene él, ese testimonio de vida que tiene el pastor Clayman, y nos cuenta lo que pensaba el papá, lo que hacía la mamá ahí cuando él estaba metido en ese mundo, que no podía pues salir por sus propias fuerzas, que tenía que pasar algo poderoso, algo de parte del Señor para poderse sacudir de todo lo que el enemigo había hecho en él, y que aquí hablándolo de él pues intentaba como influenciar la vida de la persona que tenía como compañera en ese momento. Yo le quiero hacer una pregunta. Sí. Yo lo sé, pero pues para aquellos que de pronto no lo saben, yo lo sé porque lo he vivido, pero ¿cómo es ese choque cuando uno dice, estoy defraudando a la persona que quiere, que ha confiado en mí, que le he prometido, a mi mamá, a mi compañera, y resulta que después se da cuenta de que no ha cumplido lo que ha prometido? ¿Cómo es ese choque? En la parte natural, porque hay otra clase de choque que es la parte hacia Dios, ¿no? Sí. Pero en la parte natural, ¿cómo sintió Clayman ese choque? Bueno, eso de verdad que para mí era bastante vergonzoso el hecho de que yo le prometiera a ella, yo voy a cambiar de vida, yo le prometo que voy a cambiar de vida, y le hacía la promesa hoy. No obstante, en la noche estaba cometiendo un delito, o estaba bebiendo, estaba drogándome. Cuando yo me encontraba con ella nuevamente, que tenía que verme con ella y hablar con ella, entonces yo me sentía muy avergonzado. Ese choque realmente me causaba vergüenza, diría yo que no hay otra mejor palabra para explicar. Me sentía vergüenza, me sentía una basura, me sentía una persona inservible, y sentía sobre todo que no merecía a una mujer así, que era indigno de tener a una persona que quería ayudarme, y yo lo único que hacía era producirle problemas, producirle dificultades. Entonces me sentía muy avergonzado. Esos son situaciones muy fuertes, de verdad que desagradables enfrentar eso y sentirse uno avergonzado, sentirse uno inservible, sentirse uno nada. Así me sentía yo, pues, cada vez que prometía cambiar y no lo hacía. Me sentía así, no sabía qué decirle ya, porque siempre le prometía lo mismo, no sabía qué decirle, ya me sentía avergonzado y decía, no, yo la verdad no merezco que me sigas escuchando, que me sigas comprendiendo, porque soy un infeliz, soy un desgraciado, no merezco esa atención. Entonces, de verdad que la vergüenza fue una de las cosas más fuertes con las que yo me encontré en esa situación. Tremendo. Creo que hay una pregunta ya. Sí, quiero hacerle una pregunta nuevamente al pastor Clayman.
hoy podemos decirle pastor, gloria a Dios por eso. Y nos has contado que tu mamá cristiana asistía a iglesia. Se me vino una imagen mientras lo decías y no sé si pudo haber pasado, usted nos dirá si sí o no. Llegar Clayman de pronto drogado, haciendo mil cosas en la calle y encontrar la escena de que de pronto tu mamá estaba con un grupo de hermanos en la iglesia. ¿Alguna vez pasó eso? Sí, de hecho pasó. De hecho pasó más de una vez. En alguna ocasión yo llego a la casa, yo tenía un mechón así, mire, largo por acá, y me lo ponía por detrás de la oreja, así me lo colocaba. Era como un corte militar y el mechón aquí. Y obviamente la vestimenta y todo, en una moto con unas botas hasta arriba. Y bueno, una pinta que era, Dios mío, preocupante. No utilizaba la cadenita colgada aquí en el pantalón. ¿Cómo era? ¿Cómo era la No, pues, vestimenta? era un buzo y una camisa por fuera, una camisa manga corta por fuera normal, y un jean y unas botas estilo militar, así. Y a veces una correa metálica, así como es, un poquito ordinaria. Y el mechón aquí. Y sobre todo, pero no solo, yo creo que la ropa no importa tanto, sino la cara que tenía en ese momento. La mirada y el rostro de bandido, de delincuente, de todo. Yo llego a la casa y me encuentro con el grupo, pero estaban terminando. Cuando yo llegaba, yo tenía que entrar, así que salía una de las hermanas que estaban ahí en oración con mi madre, y salía y me decía: hola joven, ¿cómo estás? Dios te bendiga, el Señor te ama, Dios tiene planes en tu vida. Y yo le decía: sí señora, y me iba entrando, me decía, y ella trataba de hablarme, yo la evadía y me metía. Yo no le prestaba mucha atención, solo la escuchaba un poquito: sí señora, gracias, y me metía y me entraba. Y siempre las evadía. Esa hermana que siempre me abordaba, yo siempre la evadía. Muchas veces. Siempre la misma. Casi siempre era la misma hermana que llegaba ahí, porque había como un grupo ahí familiar. Casi era ella o el esposo el que en algunas ocasiones me abordaba y me hablaba de Dios, pero yo no les prestaba atención realmente, no me importaba lo que estaban haciendo. Así que yo seguía en mi vida delictiva normal, no me importaba lo que pensaran los demás, dijeran los demás, nada. Realmente eso no me interesaba a mí al respecto. Pero sí pasó en varias ocasiones. Oiga, y el pastor de la iglesia en algún momento no intentó hablarle, no intentó decirle algo. Pues realmente no, porque esa congregación era una iglesia bastante numerosa y el pastor normalmente no salía. Él enviaba a líderes que estaban encargados de los grupos en las casas, y esos líderes eran los que se encargaban de compartir la palabra, de enseñar, de orar por las personas nuevas. Y esta mujer que me abordaba a mí con el esposo eran los líderes de ese sector. Entonces el pastor, realmente nunca supe quién era el pastor, pero esos hermanos siempre llegaban ahí, eran los que siempre me abordaban a mí. Yo le pregunto porque suele pasar de que a veces uno no encuentra como esa afinidad con la persona que le está hablando, ¿no? A veces pasa que uno de hombre le va a hablar a una mujer y uno como que marca una distancia, y tiene que venir una persona en la que uno vea como de pronto esa autoridad para pararle bolas ahí de lo que le van a hablar a uno. Eso pasa, a veces pasa, eso pasa en todos los lugares, en todos los momentos. Bueno, vamos ahora sí, entró ahí Clayman en ese mundo delincuencial, en ese mundo donde se tienen que vivir muchas cosas, ¿no? Y ver muchas cosas, porque no es solamente escuchar, sino ver tantas cosas de lo que pasa en esos mundos tan complicados, tan oscuros. Y va a la cárcel. Ahí quedamos ahí antes de entrar en este paréntesis. Va a la cárcel, ¿cierto? Bueno, antes de entrar a la cárcel, vamos a compartir eso, ¿verdad? A contar. Bueno, antes de llegar a la cárcel, yo viví algo muy desagradable, muy fuerte. Comienza de la siguiente manera: yo comienzo a aumentar esa vida delictiva y comienzo a andar con un grupo de personas que eso se hacía evidente. La gente en la cuadra sabía que eso eran los delincuentes del barrio, y sabían que eso era un combo que había ahí, que eso eran los que se dedicaban al robo, al atraco, eran los que causaban daño a la población. Entonces eso se vuelve algo evidente, a tal manera que eso reportan a la policía, y obviamente comienzan una persecución hacia nosotros. Y la persecución va en qué dirección: en que ellos necesitan conseguirnos
con las manos en la masa, como decimos nosotros. Sí, fueron infragantes. Infragantes, realizando el delito para podernos judicializar. Entonces comienza a hacer persecución, donde ellos están tratando de encontrarnos así, pero en algunas dos ocasiones quizá fuimos perseguidos, pero logramos huir, logramos escaparnos, escabullirnos allí, violando toda norma de tránsito, logramos escaparnos, como en dos ocasiones. Y así fue sucediendo, se fue agravando, ya la gente, la policía nos tenía fichado, ya sabía quién era el grupo, dónde estaba el grupo, dónde estaba el barrio donde ellos estaban. Eso se fue complicando cada vez más, hasta que comienzan como que ya le asignan esa situación a ciertos agentes, esos casos, ¿no? Y yo creo que yo era uno de esos casos de los que le habían entregado a ellos. Así que yo comienzo a cometer algunos delitos. Y el último que sucedió fue lo que me llevó a la prisión. El último que sucedió fue, estaba una noche yo bebiendo con un amigo, estábamos allí bebiendo, más que todo bebiendo licor. Yo normalmente no lo hacía, no cometía delitos, no hacía esas cosas borracho, embriagado, pero ese día me embriagué, estaba muy embriagado, era como la 1 de la mañana, yo me fui para la casa y me encontré con una oportunidad de cometer un delito y de asaltar a una persona, y eso salió mal. Eso salió mal porque cuando yo intento hacer ese robo, ese tipo me agredió y me hirió, y yo lo hería a él también. Entonces yo me voy para la casa, dejo al hombre ahí herido en la calle, y me voy para la casa como a las 5:30 de la mañana. Antes de que aclarara el día, me llaman, me hacen una llamada, y yo estaba seguro que era el amigo con el que yo estaba la noche anterior. Sí. Y de hecho la persona que me llama se hace pasar por él, y me dice: oiga, yo estoy aquí afuera de su casa, ¿usted qué se hizo? Yo lo necesito. ¿Para dónde agarró usted? Y yo le dije: no, yo estoy en mi casa. Digo: pues salga, yo estoy aquí afuera. Y se hizo pasar por la persona, me habló como él, me dijo cosas que sabíamos, que yo sabía que era él. Y yo le dije: pues ya salgo. Digo: no, hágale rápido, salga, que lo estoy esperando aquí afuera. Un agente de la policía se hizo pasar por el amigo con el que yo estaba la noche anterior, y cuando yo salgo, a las 5:30 de la mañana más o menos, yo salgo entre dormido, porque yo llegué como a las 2 de la mañana, cuando yo salgo me ponen una pistola en la cabeza y me suben a un carro particular. Nadie vio esa escena, nadie vio ese momento, simplemente me metieron en un carro particular y arrancaron y se fueron. Nadie se dio cuenta que me habían sacado a mí de la casa. Ahí comienzan ellos a darme vueltas por toda la ciudad, me dan vueltas, me empiezan a hacer preguntas. Yo no sabía quiénes eran, eran personas en civil. Así que me empezaron a dar vueltas y me preguntaban qué pasó. Yo les decía: no sé, yo no recuerdo nada, yo no me acuerdo nada. Yo lo que decía era que no me acordaba. Me dieron vueltas como por 1 hora. Después de eso me llevaron a la estación de policía, y ahí cuando entramos a la estación me di cuenta que eran agentes, eran policías. Entonces, bueno, y estando allí, esto no es un secreto para nadie, pero hay momentos en que también allí maltratan a las personas cuando cometen delitos y son bandidos así. Quizá también fui maltratado allí, me golpearon en varias ocasiones, pero una de las cosas que me llamó la atención fue descubrir mejor cuando ellos se dan cuenta que yo era un personaje que ellos estaban buscando durante 6 meses. O sea, este caso de mi captura lo habían asignado a unos agentes y llevaban 6 meses haciéndome la persecución. Durante 6 meses estaban tratando de capturarme a mí en infragancia. Y bueno, ese fue el momento en que me capturaron. A mí me pasaron por la prensa también local de la ciudad. Fui capturado. Descubrieron que yo era el que había cometido incontables delitos, eso lo sacaron por la prensa, lo anunciaron por la radio. ¿Cómo fue el titular de esa prensa en ese día? Mire, yo no estoy seguro porque yo nunca lo vi, pero una persona conocida vio ese titular, me vio ahí, un delincuente que se dedicaba al hurto en una moto de placas, porque a mí me capturaron y yo tenía una motocicleta. Entonces eso lo publicaron así, pero realmente no sé cómo era el título, pero sí supe que me habían publicado a mí, me han sacado por los medios, y pues obviamente eso causó mucho temor en mi vida. ¿Cuántos años tenías, Clerman? Yo tenía 21 años.
Yo tenía 21 años de edad y cuando fui capturado. Entonces, bueno, yo fui capturado y cuando me llevan al calabozo, después de ahí dicen, lo vamos a trasladar para la cárcel. Entonces me llevan para la cárcel, mientras tanto le decían a las personas que habían sido afectadas, que de pronto supieran, que se acercaran para poner la denuncia respectiva. Bueno, aparte de eso, la persona a la que yo agredí quedó en cuidados intensivos. Estaba muy mal, estaba al borde de la muerte por el delito que me capturaron en ese momento, que fue lesiones personales y agravadas y hurto calificado, aunque yo realmente en ese momento no recuerdo que lo haya robado a él, pero ese fue el delito también que me involucraron. Y el hombre estaba muy mal, y bueno, se encontraba entre la vida y la muerte en ese momento, cuando yo estaba en prisión. Ahí comienza el plan, yo creo que ahí comienza Dios, digo yo, que ahí comienza Dios conmigo, porque fue como tocar fondo en mi vida, fue como tocar fondo, ya llegué a un límite que ya me iban a condenar, iba a ser judicializado. Resulta, pastor, que hay algo muy importante que debo destacar acá. Cuando yo fui capturado por reiterativos, no sé el término correcto, pero fue por cometer el mismo delito ¿Varias veces? Muchas ocasiones. Varias veces. Entonces, cuando a mí me capturan, me comprueban y demuestran que yo había cometido reiterativamente el mismo delito. Entonces, a causa de eso, yo debía ser condenado. Hay un abogado al que mi compañera sentimental y mi suegra en ese momento estaban pagando para sacarme de allí. Ellas pagaban al abogado para que el abogado me ayudara a salir de allí hasta cierto punto, que ya me imagino que no pudieron más, hasta cierto punto que ya el abogado me dijo, mire, yo necesito serle muy sincero, a usted lo van a condenar, a usted lo van a sentenciar porque usted ha cometido el delito muchas veces. Entonces yo tuve una citación con una fiscal que cuando yo estaba frente a ella, estaba al lado mi abogado defensor, esa mujer me ponía el dedo aquí en el pecho y me decía, yo le juro que lo voy a hundir con toda la ley. La fiscal me decía esas palabras, yo le juro que le voy a hundir con toda la ley, me decía así, me ponía el dedo acá, decía, ¿usted por qué después de haber hecho esto, por qué hirió a este hombre? Y me apuntaba con el dedo. El abogado tenía que intervenir y decirle, señora fiscal, mi defensor está diciendo que no recuerda los hechos, o sea, él me defendía porque esta mujer reiterativamente me señalaba y me decía, yo lo voy a hundir con toda la ley. Entonces, el abogado termina esa citación y el abogado me dice, porque me sacaron de la cárcel para llevarme a esa citación, yo iba esposado, el abogado me dice, mira, yo tengo que ser muy sincero con usted, lo que la fiscal está diciendo es verdad, a usted lo van a condenar, lo van a sentenciar porque usted ha cometido el mismo delito reiterativamente, o sea, en muchas ocasiones ha cometido el mismo delito, entonces ya no hay nada que hacer, a usted lo van a sentenciar. Entonces, realmente yo lo que le aconsejo como abogado defensor es que usted reconozca el delito, se vaya de sentencia anticipada, que se llama así, sentencia anticipada, reconozca los hechos, los admita, y una vez usted haga esto, el juez le va a dar el 50% de descuento de la pena que le van a dar. Es decir, que si a usted lo van a condenar por 10 años de prisión por los delitos que cometió, si usted se va a sentencia anticipada, usted le va a dar 5 años nomás, que es lo que él más o menos calculaba que me iban a dar. Entonces el abogado me dice estas cosas, me da estas noticias y me llevan a la cárcel otra vez. Y estando yo en la cárcel, cuando yo estaba en la cárcel, sucede lo que Dios comienza a hacer en mi vida. Ya cuando yo estoy en la cárcel, llega una noticia, pastor, al presidente de la cárcel y le dicen, uno de los guardias le dice al presidente de la cárcel, le dice, mire, en 10 días van a haber traslados para la Modelo en Bogotá. En 10 días van a haber traslados para la Modelo. Y los personajes que van a ser trasladados son los del IMPEC. Le daban la información al presidente porque era como cierta ayuda que le daban para que preparara algunos presos también, de que viniera a visitar a la familia, de que, bueno, le daban la información y soltaban el dato. Entonces el presidente me llamó a mí y me dice, usted me cae bien porque yo resulté ser conocido de él desde la ciudad natal y del barrio de Ciudad Porfía. El hombre estaba... De la ciudad Milagro. De la ciudad de los milagros. Este tipo que está allí como presidente de la cárcel resulta ser un hombre que cometió también muchos delitos y está ahí
está ahí como presidente en ese momento y él conocía a mis hermanos. Y me dice, ¿usted es hermano de Julano de tal? Y yo le dije, sí. Digo, yo lo conozco a usted de que era un peladito, me dijo el nombre. Digo, fresco pelado, que usted va a estar bien acá, me dijo el presidente de la cárcel. Usted no va a hacer aseo ni nada, usted va a estar bien. Entonces yo, bueno, qué bien. Entonces cuando le llega la noticia al presidente, el presidente me llama y me dice, mire pelado, venga pelado, le voy a hacer una cosa. En 10 días van a haber traslados para la Modelo Bogotá. Y le voy a soltar el dato. A usted lo embarcan para la Modelo también en 10 días. Usted va para la Modelo trasladado en 10 días. Vaya y diga a su mamá, a su familia, que le traiga platica, que le traiga, ya lo que va a necesitar es plata, que le calete plata y le traigan dinero, porque usted va a necesitar dinero. Entonces, él me suelta ese dato, pero lo que él no sabía es que unos días atrás, yo me encontraba en el patio de la cárcel. Cuando yo miro hacia una biblioteca que está allí, en el fondo del patio, hay una biblioteca muy grande, muy grande. Y cuando yo voy a la biblioteca, hay un libro que resaltó sobre toda la biblioteca, un libro. Y yo me fui acercando y como que ese libro me llamaba la atención y yo me acercaba. Cuando yo veo, dice Santa Biblia, así, era la Biblia. Entonces yo veo ese libro y yo dije, wow, yo como que me sorprendí, porque eso fue algo como especial. Yo me voy caminando hacia la biblioteca y yo saco ese libro, que es la Biblia, y lo tomo en la mano y me lo llevo para el catre, para la celda. Y cuando yo me dirijo hacia la celda, sale un hombre que no conozco en la cárcel y me dice, venga pelado, venga pelado. Me dice, lea Salmos y Proverbios y su vida va a cambiar, me dice el hombre. Entonces yo dije, ¿y eso dónde queda? Y llegó y él abrió la Biblia y me señaló y me dijo, mire, estos son Salmos y Proverbios, lea eso y su vida va a cambiar, pelado. Me dijo así, su vida va a ser diferente. O sea, en el tiempo que había pasado ya ahí en la cárcel, en los días, o fueron días, semanas antes de eso, no había visto a ese hombre. No lo había visto, realmente no le había identificado. Era un hombre que trabajaba al parecer con la tienda de la cárcel y no se dejaba ver mucho en el patio. Yo no lo había visto hasta que agarré la Biblia. En ese momento lo vi y el hombre me dijo, lea Salmos y Proverbios y su vida va a cambiar. Y ahí comienza otra etapa maravillosa. Pregunta ahí de la señora directora. Antes de que sigas con la historia, después de que lees Salmos y Proverbios, ¿qué pasaba por la mente de Clerman Umaña desde el momento que entró a esa cárcel? Bueno. De cada vez que veía al abogado, cada vez que sentías el dedo acusador de esa juez. Bueno, pues yo... Sí llegó el momento en que dijo, estoy fregado, ya. Sí, claro que sí. Yo sentí que ya no tenía salidas, me sentí que llegué al punto en que más difícil, que ya no podían hacer nada por mí. Me sentí solo, me sentí abandonado, es un sentimiento de miedo también. Sentía miedo porque me iban a condenar, sentía miedo porque me iban a trasladar para una cárcel peligrosa, que escuchaba muchas cosas malas de allí, de esa prisión, y sentía mucho miedo realmente. Sentía temor de que vinieran a la cárcel a visitarme y me hicieran daño también, porque yo le hice mucho daño a mucha gente. Lo que pasaba por mi cabeza era solo amargura, dolor, tristeza, profunda aflicción. ¿No pasaba Dios por la mente? Realmente no. Realmente en ese momento no pasaba Dios por mi cabeza. Solamente tenía miedo, ese miedo que me abrumaba, que me gobernaba. Hasta después que comienzo ya a leer la Biblia, que comienzo a acercarme a Dios, comienza algo diferente. Pero hasta ese momento yo solo sentía miedos y ya. No, realmente Dios no se me cruzaba por la cabeza todavía. Creo que afectó demasiado no haber escuchado del Señor desde niño, desde adolescente. Nunca escuché del Señor, y por eso quizás nunca había pensado en una alternativa de acercarme a Dios, sino sencillamente un miedo como un ser humano común y corriente. No había una semilla. No había algo sembrado ahí que... Creo que la semilla que podríamos decir sería esas veces que la hermana esta me salía y me enfrentaba y me hablaba, decía Dios te ama. Quizás serían las únicas palabras que yo recordaba en ese momento, pero realmente por los miedos, por las amenazas, por los temores que tenía, pues realmente no había pensado en Dios, sinceramente no. Cuando llega la fiscal y que lo señala con el dedo y le dice, lo voy a fregar, sin compasión. Yo me imagino la mirada de esa Sí, mujer, ¿no? Esa mirada aterradora, esa mirada que pudo haber dicho, conmigo te fregaste. Y ya. Y el abogado ratifica, aparte de eso que ya, sí, pues, claro. Pastor Clerman, en ese entonces Clerman, Umaña, solamente,
era consciente de todo lo que había hecho, de todo lo que lo había llevado a estar ahí. Y que cuando llega el abogado y ratifica, dice, sí, usted aquí no tiene salvación de absolutamente nada. Y empieza ese miedo y empieza ese temor en el corazón, en la mente, del ver de que está enfrentado a algo serio. Yo creo que eso fue como un despertar, ¿sí o no? De decir, Sí. Estoy embalado. Sí, sí, yo creo que sí, pastor. Yo, de hecho, antes de ser capturado, yo vivía muchos miedos. Los miedos míos, ¿cuál eran? Me van a matar, me van a matar. Yo no andaba caminando, yo no caminaba porque sentía muchos miedos de la muerte. Yo incontables veces soñaba que me mataban a disparos. Siempre, casi siempre soñaba lo mismo, que me asesinaban a disparos. Entonces yo vivía con muchos temores porque yo sabía que estaba haciendo cosas muy malas. Pero cuando a mí me capturan y la fiscal reiterativamente me dice, lo voy a hundir con toda la ley, y el abogado corrobora lo que dice la fiscal, yo concluyo que mi vida delictiva se acaba ahí. Concluyo que mi vida como un ser humano, como persona, yo siento que todo se acaba allí, siento que todo se acaba porque al ser capturado, que lo van a condenar, uno siente como si fuera a ser llevado a cadena perpetua, que nunca va a salir de allí, uno siente que todo se acaba allí. Y obviamente los miedos se concentraron, los temores se acumularon, la amargura se acumuló, y todo eso lo lleva a un punto donde uno se siente sin esperanza. Yo creo que eso fue. Bueno, para allá iba la otra pregunta que le voy a hacer. En ese miedo, en ese sin esperanza, dentro de una prisión, a punto de que lo fueran a condenar, a trasladar para un lugar pues lejos del lugar de vivienda, ¿pensó en acabar con su vida? Sí, claro que sí. Pensé pero pensé en que no quería vivir más. Pensé en que quizá me mataran sería mejor. Eso lo pensé muchas veces estando ahí en prisión. Y de hecho yo dije, bueno, yo si no me matan, me voy a hacer matar. Eso lo pensé en algunas ocasiones porque sentía que mi vida ya no importaba, ya no tenía sentido, y yo creo que una de las cosas que uno siente en ese momento es, aunque haya alguien ahí orando por uno, aunque haya alguien pensando en uno siente que no le importa a nadie. Es un sentimiento que me abrumó completamente, que sentía que no le importaba a nadie, que no era importante para nadie, ni para mis padres, ni para nadie. Entonces eso le da más fuerza a un deseo de no vivir más, le da más fuerzas a un deseo de quitarse la vida, de hacerse matar, porque siente que ya fue como abandonado, que su vida no le interesa a alguien al respecto. Entonces, claro que sí, en varias ocasiones pasó eso por mi cabeza estando allí en prisión, y más sabiendo que iba a ser condenado. Claro. Eso fue mucho más fuerte. Pero bueno, por decir, ¿dónde comienza todo este cambio? Estando en prisión, cuando yo comienzo a leer los salmos y los proverbios que el hombre me había dicho, yo agarro la Biblia y me meto a mi catre, no me acuerdo cómo le decían catre, creo que era el catre, y cerraba la cortina y me ponía a leer la Biblia y salmos y proverbios habla mucho acerca de, el Señor dice, hijo mío, ¿sí? Dice mucho la palabra hijo mío, si escuchares atentamente a la voz de Dios, si atendieres a mi consejo, si guardares la sabiduría, si los principios del Creador, del Eterno, practicaras, tendrías sabiduría, sería diferente. O sea, empieza a darle consejos a la humanidad que Dios nos está hablando directamente a nosotros. Y cuando yo comienzo a leer Salmos y Proverbios, eso comienza como a capturarme. En ese momento fue muy sutil, pero comenzó a gustarme leer la Biblia, y empezó a gustarme, y empecé a orar, sin saber orar, pero yo empecé a orar, a hablar con Dios, y cerraba el catre, la cortina, y empezaba a orar, a mi manera, yo oraba, y leía la Biblia y oraba. De repente la misma parejita que iban al grupo familiar de mi madre, llegaron a la cárcel a hacer un grupo familiar en la cárcel. Y yo quiero destacar algo muy importante, esa pareja hacían parte de un ministerio que se conoce mucho a nivel internacional, el ministerio Los Gedeones Internacional. Ajá, sí, lo he escuchado, sí. Los Gedeones, ellos se acercan a las cárceles, hospitales, a diferentes lugares, a escuelas, universidades, con un Nuevo Testamento pequeñito, que es los que lo caracteriza a ellos como los Gedeones. Ellos llegan a esa cárcel porque hacían parte de ese ministerio Los Gedeones, y llegan a la cárcel casualmente ellos mismos, la parejita. Y cuando ellos llegan empiezan a cantar unos coros allí, unos coritos que cantaban. Y yo quiero cantar un coro, no tengo voz de cantante, no soy cantante, pero hay un corito que ellos cantaban que fue lo que me atrapó a mí. Ese corito dice:
Yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un pleito, todos los gana, si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Ese corito lo cantaban. Cuando yo escucho ese coro, me acordé del abogado que me dijo, ya no hay nada que hacer. Pero no solamente eso, llegó una notificación a la cárcel que me dijeron que el abogado defensor que yo tenía se había ido de la ciudad y había abandonado mi caso. El abogado que me defendía a mí abandonó mi caso porque ya no vio, quizás no vio dinero y tampoco vio opciones de sacarme libertad. Entonces abandonó mi caso y yo me quedé solo. Y me dijeron, tiene que buscar un abogado de oficio. Llame a un familiar que solicite un abogado de oficio y el Estado se lo brinda. Sí. Entonces, en ese momento yo escucho ese cantico, ese corito. Dice, yo tengo un abogado que me defiende. Entonces, cuando yo escucho ese coro, yo dije, Jesús va a ser mi abogado. Cambió de abogado inmediatamente. Yo tomé ese abogado inmediatamente. Yo escucho ese coro casualmente en ese momento cuando el abogado me dejó mi caso. Yo escucho ese coro y yo escuché esa canción y dije, ese va a ser mi abogado. Y a partir de ahí, y yo ya estaba leyendo la Biblia y orando. Y yo dije, él va a ser mi abogado. Y yo cantaba ese coro contento, ese corito, que él nunca pierde un pleito y todos ganan. Y él me va a sacar de acá. Y yo comienzo a cantar el corito, aferrándome a ese abogado. Cuando eso estaba haciendo, eso fue antes de que llegara una notificación que iba a haber traslados para la modelo. Eso fue antes. Los coritos que yo cantaba y leyendo la Biblia y orando, eso todo estaba muy bonito hasta ahí, pero cuando llega la notificación que a mí me iban a trasladar porque yo iba a ser sentenciado, entonces cuando yo escucho esa noticia, no puedo olvidarlo. Fue el 4 de febrero del 2007. El 4 de febrero del 2007 eran como las 3:30 de la tarde, 4 de la tarde casi, cuando llegó la noticia de que venía notificador de entrando o sea que me estaban llamando a mí en la cárcel. Yo ya sabía que me iban a trasladar para la modelo, pero entonces llega el notificador y llaman Cleirman Ansurgen Umaña Rojas, me nombran el nombre completico. No había otro nombre. No había otro como ese. No. Pero mire, eso es como el código de barras, único. eso llegó ese día, el 4 de febrero del 2007, llegó el notificador a la cárcel casi a las 4 de la tarde. Pero voy a resaltar algo, 3 días antes de que el notificador llegara, 3 días antes, quizá 4 días, no estoy seguro si fueron 3 o 4 días, 3 o 4 días antes de que el notificador llegara, yo tuve un encuentro con Dios. Porque fue el momento en que el presidente me dijo, a usted lo van a mandar para la modelo. Cuando él me dijo eso, mi vida se desmoronó. Yo sentí que se me vino abajo todo, me quebré completamente. Si había algo de mí que quedaba todavía, ese día terminé de quebrarme. Yo me sentí que ese era mi fin. Cuando me dijo, vas a ser trasladado para la modelo. Entonces yo me entro a la celda y yo ya estaba orando y leyendo la Biblia, pero nada cambiaba. Y hay algo importante que quiero destacar acá. Yo no quiero decir que la palabra de Dios y la oración no tenga poder, pero aunque yo leía la Biblia y oraba todos los días, las cosas no cambiaban. Aunque leía la Biblia y oraba, todo seguía igual. Es más, todo se empeoraba. Yo leía, oraba, leía la Biblia todos los días, pero no pasaba nada. Cada vez las cosas se complicaban. Y ese día recibo esa noticia y yo me desmorono completamente. Y estando ese 4 de febrero del 2007 en la celda, siendo casi las 4 de la tarde, yo caigo de rodillas porque sentí algo sobre mi vida. Yo sentí algo especial que nunca había sentido mientras leía la Biblia y oraba, no había pasado nada. Pero ese día sentí algo en mi vida que me botó al piso. Yo no puedo explicar lo que sentí porque no podría explicarlo, no encuentro términos. No hay palabras. Sentí algo especial. Y cuando yo sentí eso, yo caí de rodillas al piso y comencé a llorar. Y era algo indetenible, como cuando usted tiene un sentimiento que no puede controlarlo. Y yo comencé a llorar y a llorar y a llorar en el piso, sin importarme si me miraban los demás presos. No, yo por un momento me olvidé de ellos y comencé a llorar. Y en esas lágrimas yo le dije lo siguiente a Dios. Yo le dije, yo le dije, Dios, si tú eres real, si eres real, yo quiero que te muestres a mi vida. Le dije así. Le dije, pero yo estoy cansado de vivir. Le decía, yo no quiero vivir un día más, yo quiero morirme. Yo le decía, quítame la vida. Yo le decía, mátame, quítame la vida. Si eres real, quítame la vida, yo no la quiero. Yo le decía con lágrimas. Y eso fue como si fuese hace 8 días. Yo siento eso acá como si fuera tan reciente.
yo le decía, yo quiero que me quite la vida porque no la quiero más, estoy cansado de vivir, estoy cansado de sentirme solo, despreciado, de ser una basura para esta sociedad, yo no quiero vivir más. Y le decía, quítame la vida porque no quiero esta vida, no la quiero, le decía yo a Dios. Y con lágrimas le dije, si tú quieres mi cochina vida y le sirve algo, agárrela, pero yo no quiero mi vida más. Yo le decía a Dios, yo no quiero mi vida más, si mi vida le sirve de algo, tómela porque no la quiero, le decía yo, no la quiero. Si le sirve de algo, tómela. Y le decía, y con lágrimas le decía todo eso, y en mi manera y mi vocabulario, yo era grosero con Dios quizá. Y le decía, yo no quiero esta cochina vida, yo no quiero esta cochina vida. Y le decía, y las últimas palabras que recuerdo fueron estas. Le dije, si tú me sacas de esta prisión, yo te prometo que te serviré todos los días de mi vida. Eso le prometí yo a Dios en esa celda, de rodillas y con lágrimas en mis ojos. Yo le dije, si tú me sacas de esta prisión, yo te voy a servir todos los días de mi vida y voy a hablar de ti siempre. Eso se lo dije a Dios. Eso se lo dije yo a Dios el 4 de febrero del 2007. 3 o 4 días llega el notificador, que es lo que les estaba contando. Llega el notificador y dice, Clayman, surgen humañas rojas. Cuando yo salgo temblando, porque había en la cárcel un abogado. En la cárcel estaba un abogado también. No, eso pasa. No, a nosotros nos da risa porque... Sí. Pero sí hay de todo, hay Mire, de todo. yo creo que ese abogado ganaba más que los que estaban allá afuera. Porque él no necesitaba un computador. Él tenía un lápiz y un blog. Yo me acuerdo, un blog completito. Y un lápiz. Un lapicero, un lápiz, no me acuerdo si era un lápiz que tenía. Y él hacía los documentos allá adentro. Él era el abogado de todos los presos ahí. Cualquier documento que necesitaba mandar a la fiscalía o a una solicitud, él cobraba el documento 25,000 pesos, 30,000 pesos por un documento y lo pasaba. Entonces el hombre me decía a mí, mira, usted lo van a sentenciar, 5 años de prisión va a pagar si usted reconoce todo. Lo mismo que me dijo el abogado defensor, me lo dijo él. Me dijo, pelado, reconozca todo, diga, confiese todos sus hechos, confiese todo lo que usted ha hecho y a usted le van a rebajar la pena del 50%. Usted va a pagar 5 años, usted no paga más. Me dijo, si a usted le van a dar una sentencia de 10 años y usted con 5 años, usted paga, sale acá. Resígnese a estar 5 años en prisión. Entonces, el abogado me dice eso. Cuando me nombran a mí, cuando nombran mi nombre allí en notificador, yo salgo temblando. Porque yo en ese momento no tenía abogado. Recuerden que el abogado defensor abandonó mi caso. Y yo estaba aferrado era a Dios. Entonces, llega el notificador y yo salgo tembloroso porque yo dije, aquí me van a leer la sentencia, aquí me la condena en camino. Y cuando yo salgo, el notificador me dice, como a los 3 metros de distancia, me dice, los ángeles de Dios están con usted. Uy, tremendo. Ese fue el saludo que me dio el notificador. Yo no sé si era cristiano o no, o católico, no sé. Pero el hombre me dijo, los ángeles de Dios están con usted, me dijo así, cuando me saludó, 3 metros antes de llegar a él. Y yo lo miré y le dije, no lo dude, le dije yo. Porque 3 días antes yo había tenido un cambio. Y quizá lo que olvidé resaltar fue que el día que yo me convertí, 3 o 4 días anteriores, que le entregué mi vida a Dios, con lágrimas en mis ojos, ese día cuando me levanté del piso, era una persona diferente. ¿Cómo es eso? Ser una persona diferente. Explícanos. Bueno, ¿qué se siente? El día que yo caí de rodillas y le entregué mi vida a Dios, con lágrimas, y le dije que cogiera mi vida, que la tomara, que hiciera lo que quería con ella, ese día yo sentía un río dentro de mí, sentía una corriente, algo muy fresco y muy especial en mi vida. Sentía algo maravilloso, indescriptible en mi vida. Y en ese momento sentía que el odio, el rencor, la amargura, los temores estaban huyendo. En ese momento, mientras yo me encontraba botado en el piso, yo sentía que todo eso se iba. O sea, una liberación. Exacto. Claro, eso es una liberación porque... Correcto. Mucha gente, varias personas, ha tenido experiencia de que la liberación se las hace el Señor directamente. Sí. Cuando hay una llenura y todo, ¿no? Sí, correcto. Y a veces también nosotros llegamos a pensar de que tiene que llegar alguien y orar por ti, colocarle las manos. Eso también pasa porque Dios utiliza a las personas para eso. Sí. Pero en este caso fue una liberación. Sí, yo creo que fue una liberación directa de Dios. Sí. Porque mientras yo estaba en el piso, sentía que se iban los miedos. Claro. Sentía que se iba el odio, sentía que se iba todas esas cosas malas de mí, se salían, se iban. Y cuando yo me levanto del piso, llegó un hombre a ofrecerme vicio. Y yo le dije, no me ofrezca eso, le dije yo así. Y yo me puse molesto, le dije, no me vuelvo a ofrecer eso. Entonces, en ese momento, cuando yo me levanto, yo me siento una nueva creación. Yo siento que mi vida había sido cambiada por Dios.
Sentía que ya no tenía odio, sentía que ya no tenía miedo, sentía que ya no quería fumar, no quería beber. O sea, yo sentí en ese momento que Dios transformó mi vida en ese mismo momento, cuando estaba en el piso. Entonces, ese día Dios cambió mi corazón y me quitó todos los temores que tenía de la muerte, el odio que había, porque una de las cosas que más había en mi corazón era odio. Entonces, eso salió. Ese mismo día Dios me transformó mi corazón. Pero hay algo que yo sí quiero resaltar aquí. Es que mientras nosotros leamos la Biblia, oremos o quizás nos congreguemos, puede que no suceda nada. Puede que la vida de una persona no cambie porque lee la Biblia, porque ora. Puede que la vida no cambie. Porque no es suficiente leer la Biblia, no es suficiente orar, no es suficiente congregarse. El día que puede suceder algo en nuestra vida es el día en que nosotros le rindamos el corazón a Dios. Amén. Es decir, que Dios muchas veces no interviene en nosotros a menos que le rindamos el corazón con sinceridad. Porque si hay una cosa que yo sentía en ese momento, era sinceridad. Tenía mucha sinceridad de decirle a Dios lo que sentía y fui sincero con Dios. Y eso fue lo que hizo que Dios cambiara mi vida. Mi pregunta que siempre me hacía: ¿por qué Dios no cambió mi vida antes? ¿Por qué Dios no cambió mi vida antes de ir a prisión? ¿Por qué no cambió mi vida cuando comencé a leer la Biblia? Pero no, Dios cambió mi vida el día que yo le rendí mi corazón a Dios. El día que caí postrado de rodillas y dije: Señor, mi vida no la quiero más, yo quiero que tú la tomes. Ese día Dios tomó en serio mi oración, cuando yo le rendí mi corazón, y ese día Dios me cambió. Entonces yo sí quiero resaltar que la vida de Dios se la cambia a uno el día en que uno le rinde el corazón. Ese día Dios puede transformar a una persona. Amén, así es. Mis hermanos, estamos en un café con mi hermano. Hoy, miren, testimonio del pastor Clayman Umaña. Nos ha estado contando de parte de todo lo que ha vivido. Y pues, esto está muy interesante, muy interesante. Vamos a hacer ahí un breve corte, pero ya regresamos ahí en unos minuticos para seguir con este testimonio aquí en un café con mi hermano. Así que no se mueva.